Hola, me presento, mi nombre es Elia Bresó, soy técnico especialista en micropigmentación, llevo más de 20 años trabajando en este campo y imparto cursos y talleres en la Escuela Tebian. Vamos a hablar, sobre todo hoy en el tutorial, de la marca de pigmentos Pure, que es una marca que a mí me apasiona. Así que nada, chicos y chicas, vamos allá. Características de los pigmentos. Tras hacer muchas pruebas con diferentes marcas comerciales, opté por trabajar con la línea Pure porque lo que encontré yo que me aportaba era mucha tranquilidad y seguridad a la hora de realizar mis trabajos. Os digo más, a la hora de trabajar, para mí lo muy importante es trabajar tanto con un buen equipo como con unos buenos pigmentos. ¿Qué me aportaban los pigmentos Pure? Me aportaban que en cada gota había más pigmento que con otros que estaba testando. Por lo tanto, daba menos pasadas que con otros de otras líneas comerciales y me daba más seguridad. ¿A qué era debido esto? Su peso superior a 6 micras, un color estable y real, textura de gel de secado lento, aportaban para mis trabajos un brillo sutil, un brillo natural, tenía una amplia gama de color, fácil de controlar y una buena fijación en ojos, que para mí era primordial, ya que los ojos sabéis que es un tratamiento delicado y que implica que contra menos pasadas y más saturación, mejor trabajo vamos a realizar. Composición del pigmento. Aquí podemos observar que los pigmentos contienen cada gota tanto excipientes como agentes colorantes. Los excipientes son el agua, el etanol, la glicerina, etc. Agentes colorantes pueden ser orgánicos, extractos de origen natural y inorgánicos, óxidos que pueden ser de hierro, de carbón y dióxidos de titanio. Factores determinantes de la fijación del pigmento. La cantidad de partículas colorantes. Lo que yo observé durante el tiempo que estuve haciendo las pruebas es que cuando venían las clientas a hacerse los retoques pertinentes, tenía una gran saturación del tratamiento. Por lo tanto, a la hora de hacer el retoque, o no hacía el retoque, o prácticamente no había nada que retocar. ¿Esto qué era debido? A la densidad de las partículas en sí y que había mayor cantidad de agentes colorantes. Aquí podemos observar también el tamaño y densidad de las mismas, 6 micras garantizadas. Aquí podemos observar que un pigmento inorgánico, el peso molecular de las partículas es el mismo y en un pigmento orgánico el peso molecular varía. Por lo tanto, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con un pigmento inorgánico que nos va a dar una mayor saturación por el peso molecular en sí y en cambio un pigmento orgánico, la saturación la vamos a tener, pero a lo mejor nos cuesta un poquito más. Densidad del pigmento en función del color. El tamaño de las micras, por supuesto, y después la intensidad del color en sí. Observamos aquí en primer lugar, tenemos el pigmento beige. El pigmento beige, yo os voy a dar un consejo como profesional. Veo muchas cosas y hay cartas de comerciales en el área de pigmentos que te dicen que para aclarar una mezcla podemos utilizar el beige. Yo os digo que no. ¿Por qué? Porque un beige, para tapar, como la gente dice muchas veces que hay que tapar con un beige, el peso molecular del beige son 15 micras, cuando el resto de los pigmentos son 6 micras. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo pongo un pigmento beige, cuyo peso molecular son 15 micras y después quiero poner un color encima, es imposible de tapar. Por lo tanto, al cabo de los años, ese pigmento beige permanece y el pigmento que hemos puesto encima no está. Y por otra parte, también comentaros, hay gente que me dice, ay, Elia, me he quedado sin este pigmento, pero como tengo el beige, con el que tengo lo aclaro. Error. Inicialmente parece que todo haya quedado perfecto, pero cuando pasan los meses viene el susto. ¿Y qué susto es? Que el tratamiento se nos ha quedado blanco o salmón o anaranjado. Entonces el beige sirve solamente para pequeños puntos.
ni para aclarar mezclas, ni para corregir un tratamiento por completo. Y también lo podemos utilizar, por supuesto, como puntos de luz. Después, el siguiente color que vemos aquí, el azul. Los pigmentos que llevan en su composición azul, el peso molecular es alto. Tenemos un pigmento, que después hablaremos de él, en cejas, que su composición es alta en azul. Entonces, ¿qué pasa? Que es un pigmento muy estable, como pueden ser también los pigmentos para ojos. Y en segundo lugar, hablando de colores primarios, tenemos el rojo. El rojo, el peso molecular es medio. Por eso cuando nos viene una clienta con las cejas rojas, no hay problema alguno. La gente me dice, Elia, es que me ha venido la clienta con las cejas rojas. Ningún problema, ni rojas ni anaranjadas. El problema lo tenemos cuando nos vienen con las cejas azules. ¿Por qué? Porque vais a observar lo siguiente. Si yo cojo una partícula roja, un marrón medio, y intento tapar un marrón oscuro, no lo voy a conseguir. ¿Por qué? Porque el peso molecular del azul es mucho más alto que el rojo. Por lo tanto, esta partícula es la que va a estar siempre ahí. Y por último tenemos el amarillo, un peso molecular bajo. Él prácticamente no va a cubrir ni un color rojo ni un color azul, pero sí que lo podemos emplear en la mezcla para bajar intensidad. Selección de color. Esto es muy importante, los consejos generales. Hay que elegir diseños y colores suaves y discretos. ¿Por qué? Porque a la hora de corregir vamos a tener más ventajas. Tener en cuenta el tono de la piel del cliente. Un buen profesional debe localizar los subtonos y prever virajes para poder neutralizar. Tener claro tanto si la clienta tiene un subtono cálido, predominan los rojos, o un subtono frío. Se le llama subtono frío a estas pieles más aceitunadas, más amarillas, más cetrinas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto, a la hora de micropigmentar, tendremos pie a utilizar un pigmento más cálido en caso de que la piel sea fría y un pigmento más frío en caso de que la piel sea más cálida. Como precaución en una primera aplicación, elegir siempre la opción más clara. Importantísimo. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el retoque siempre podemos subir, intensificar el color. Y inicialmente una clienta, os lo digo, un consejo, y esto lo tenéis que tener grabado prácticamente a fuego, recién hecho el tratamiento, sabéis que la intensidad del color sube mucho. Y aunque la clienta nos pide que quiere un color fuerte, los primeros días se ven extrañísimas. Cuando cae la costra ya todo se normaliza. Después sabéis que hay una bajada de color y seguidamente sube. Pero, ¿qué puede pasar con ello? Si yo a priori ya me paso con el tono, cuando se produce la bajada de color, muy bien. Pero cuando sube el color y la clienta ya no se ve, un problema grande. ¿Por qué? Porque en el retoque sí que hay veces que podemos suavizar, pero raro es que podamos bajar muchos tonos si la intensidad del color a priori ha sido alta. Así que, por favor, tenerlo en cuenta. Colores suaves y discretos, sobre todo cuando estamos empezando. No mezclar nunca pigmentos de otras marcas. Una pregunta que me hacéis muchísimo. Los resultados serían imprevisibles. Tener especial precaución al utilizar el beige en las mezclas, por lo que hemos hablado antes. Los pigmentos orgánicos tienen menor fijación que los inorgánicos, por lo que conviene mezclarlos para lograr un resultado más estable. Lo hemos hablado en la diapositiva anterior. No mezclar más de dos pigmentos, ya que la degradación se haría imprevisible, sobre todo cuando estamos empezando. Después podemos mezclar 2, 3, como 4, no hay problema. Anotar la mezcla efectuada en la ficha del cliente, muy importante, para llevar un seguimiento del color. Desechar siempre el pigmento sobrante junto al contenedor, por supuesto, no lo podemos guardar, ni ponerle el film, ni dejarlo para un segundo tratamiento. No, se desecha, se contamina, peligro de infección, no. Y ser muy precavidos a la hora de garantizar resultados en correcciones. Ojo con esto, ¿vale?
Cuando venga una clienta a nuestro salón y nos diga, fijaros lo que llevo, ¿me lo podéis arreglar o lo podéis corregir? Siempre lo que debemos decir es, voy a intentar dejártelo lo mejor posible, pero a partir de ahí garantizar un resultado óptimo como si no llevara nada, cuidado. Y por último, esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, agitar antes de usar el pigmento para que se emulsionen bien el excipiente y las partículas colorantes. Precaución específica a la hora de hacer una micropigmentación en ojos. Por supuesto, usar siempre colores inorgánicos, por lo que me os he dicho, un peso molecular idéntico y nos garantiza una mayor estabilidad y menor peligro de migración. No aplicar color en zona próxima al lagrimal y a la rija. No alargar en exceso la cola. Después el párpado desciende y la cola va detrás. El pigmento es de alto peso molecular, lo que nos permite hacer menos pasadas y una mayor saturación. Aplicar con agujas que impidan una penetración excesiva, agujas múltiples, yo no aconsejo nunca trabajar con aguja de una punta ni con nanos en la zona de ojos. Ni por muy fino que queráis dejar el contorno. Hoy en día hay en el mercado máquinas con agujas múltiples o con módulos de agujas múltiples que la línea es prácticamente sutil y muy fina. Así que yo, por seguridad, aguja siempre múltiple. Y hay que vigilar el ángulo de trabajo, porque en ojos sabéis que a la hora de trabajar la inclinación de la máquina es muy importante para no producir mucha inflamación de la zona. Tonos recomendados para ojos. Tenemos el Pure Black, el Jet Black, Blue y el Green, que vamos a pasar a hablar de ellos. Pigmentos 100% inorgánicos, que contienen carbón. Comentaros, el Jet Black, yo estoy enamorada de él. Es un negro intenso brillante, es el trabajo espectacular en ojos, aporta un punto de brillo, pero muy natural y muy sutil. Y después, por otra parte, tenemos el Pure Black, que es también un negro intenso, pero mate. Para la gente que quiera algo muy sutil, un relleno de pestañas o queramos hacer un eyeliner más efecto difuminado. Tenemos colores fantasía. Por una parte el blue, o es que un azul intenso, y por otra parte el verde, que es un verde intenso. Se pueden aplicar sin ningún problema puros, pero también los podemos mezclar con negro, sin ningún problema, ya que rebajaríamos la intensidad del color en sí. Criterios de selección en color en labios. Hablaremos con la clienta y le preguntaremos, 1. ¿Cómo quiere verse cuando no vaya maquillada? Y el segundo punto es cómo es su maquillaje habitual. A partir de ahí, yo también lo que os aconsejo es muchas veces que la clienta nos traiga la gama de colores con la que se suele maquillar. Los labios, así ya tenemos un punto de referencia a la hora de elegir el color. Tonos recomendados para labios. Tenemos el Rose Red, el Pink Brick, Flamingo, Rose Pink, Chicago Red, el Cherry y por último el Rosewood. Ahora vamos a pasar a hablar detenidamente de ellos, uno por uno. Empezamos. Rose Red. Es un rosa anaranjado, un matiz cálido. Se recomienda en labios como un color natural, ya que imita prácticamente lo que es la mucosa. Y yo, sobre todo, lo que siempre les digo a mis alumnas y alumnos y a los clientes es que normalmente yo en cualquier mezcla que haga, el base para mí es el Rose Red. No recomiendo nunca un relleno de mucosa con el Rose Red. ¿Por qué? Porque al contener en su composición partículas de beige, por el tiempo
podemos tener como pequeñas motitas en la mucosa. Un relleno de mucosa o un labio empolvado, vamos a ver otras opciones. También puedo utilizar el Pink Brick. ¿Y cuándo lo utilizo de base el Pink Brick? El Pink Brick es un rosa salmón, un matiz cálido muy anaranjado. Se recomienda también, como hemos dicho, como base y matizador, y sobre todo resulta muy eficaz para evitar virajes azul. Por lo tanto, parto de la base que para mí estos son los indispensables en labios. Por una parte, el Rose Red, matiz cálido, y por otra parte tenemos el Pink Brick, que también es cálido pero anaranjado. Observáis aquí el asterisco que tenemos al lado del nombre del pigmento. ¿Esto qué quiere decir? Que su composición es un pigmento orgánico. El Rose Pink. Acordaros lo que hemos dicho antes de los asteriscos. Es un pigmento orgánico. Es un rosa intenso que aporta un matiz cálido. Suele favorecer más en pieles claras y medias y podemos utilizarlo perfectamente tanto para hacer perfilados como para hacer rellenos de mucosa completos. También se puede utilizar como aditivo en otras mezclas. No es necesario emplearlo siempre puro, ¿vale? Complemento de cualquier otro color. Igualmente pasa con el flamingo, que aporta un color rojo coral y un matiz también cálido. Se recomienda también como un color base, imita al tono natural de la mucosa, pero con más intensidad. O como cualquier base de cualquier otra tonalidad. Yo lo recomiendo mucho, sobre todo cuando vamos a utilizar tonos, que ahora después pasaremos a hablar del pigmento en sí, del rosewood, que es un marrón que aún hoy en día nos pide gente el marrón. ¿Qué pasa con el marrón? Lo que hemos comentado antes. Lleva partículas azules, por lo tanto, para intentar que ese labio no oscurezca y se apague, yo suelo poner un par de gotitas en la mezcla. Sea el color que sea, cuando yo pongo el rosewood, 1 o 2 gotitas del flamingo. Probarlo que queda ideal. Chicago Red. Rojo anaranjado, matiz cálido. Tonalidad roja anaranjada muy cálida, ideal para este tipo de tratamientos en los cuales queremos aportar luz. Es un color intenso, evita virajes azul o morado y se mezcla bastante bien con el tono de la mucosa. A priori, cuando lo trabajamos, sí que es verdad que nos da un poquito de susto, pero después, pasado una semanita, 10 días, queda muy natural. Eso sí, hay que tener claro que a la clienta le gustan las tonalidades rojas. El rosewood, el marrón terracota, que tiene un matiz frío, por lo que he comentado anteriormente. Hoy en día sabéis que lo que se busca sobre todo en labios es la naturalidad, pero hay clientas y clientes que aún hoy en día nos lo piden. Comentaros, no hay problema a la hora de utilizarlo. Lo que tenemos que tener en cuenta es la base que vamos a poner a la hora de trabajar con él. Es decir, yo voy a trabajar con un rosewood y la clienta tiene una base fría, voy a utilizar el pigmento base, el Pink Brick. Por otra parte, si mi clienta tiene la mucosa cálida o sonrosadita, no hay ningún problema. Utilizaré el rosewood. Yo no lo suelo aconsejar puro, pero se podría utilizar puro. O de base con el rose red. ¿De acuerdo? Rose red, no rose pink. O si no, la mezcla os saldría un pelín extraña. Y comentaros, cuando me viene una clienta con una piel cetrina, oscura o una mucosa muy morada, añadirle, vuelvo a hacer hincapié, unas gotitas del flamingo. Os encantará. Después pasamos, yo soy una enamorada del cherry. Es un rojo cereza con un matiz frío, pero es ideal. Ideal porque lo suelo utilizar prácticamente en todas mis mezclas. ¿Por qué? Porque esa tonalidad cereza favorece muchísimo, tanto en tonalidades frías como en tonalidades cálidas. A mí es un color que, de la verdad, dentro de todos estoy más que enamorada de él. Y del flamingo
para mí son dos matizadores que no me faltan nunca, porque hay gente que varía mucho, que dice, es que Elia, yo es que solamente suelo utilizar el Raw Red, suelo utilizar el Pink Brick de base y después me da miedo tener tantos matizadores y que no les pueda dar rotación a los pigmentos. No os preocupéis, es que tanto el Flamingo, el Cherry salen sí o sí. Después más opcionales tenemos el Rose Pink y el Chicago Red. Y para mí el Rosewood es un indispensable, aunque sea un marrón. Pero hoy en día aún hay gente que nos lo pide y la verdad es que queda un color bonito, siempre y cuando no predomine el en sí. Lo utilizaremos en pequeñas cantidades de gotas. Tonos de labios dentro del círculo cromático. Podéis observar cómo dentro del círculo cromático he colocado los pigmentos para que diferenciéis los que son más cálidos de los fríos. Como hemos hablado anteriormente, tenemos el Rosewood dentro de lo que es el área de azules, el Cherry dentro de lo que es el área de los Malva, el Chicago Red dentro de los tonos rojos, tenemos el Rose Pink que está entre los rojos y los naranjas, pero más clarito, por eso está hacia el exterior. En la misma línea de él, bajando hacia el centro con mayor intensidad, tenemos el Flamingo. Y el color base que tenemos, el Raw Red, más hacia el centro, es un color rosa natural, pero más amarronado. ¿De acuerdo? Es un rosa nude. Y por último tenemos el Pink Brick, que es un color base, pero más anaranjado. ¿De acuerdo? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo a la hora de valorar el pigmento que le voy a poner a la clienta. ¿Por qué digo esto? Porque hay que prever los virajes de las mucosas azules. Cuando una mucosa sea azul, tener mucha precaución a la hora de utilizar el Cherry, el Rosewood y de base también el Rose Red. ¿De acuerdo? Porque son los únicos que nos pueden causar unos pequeños sustos, pero que se pueden evitar. Selección del color en cejas. Criterios a tener en cuenta. Punto número 1. La ceja natural. Punto número 2. El color del cabello. En tercer punto, el subtono del cliente. Y cuarto y último, la altura del tono a conseguir. ¿Por qué digo esto? La ceja natural el primero. Porque muchas veces las clientas nos vienen con el color rubio, después castaño, después morenas. A la hora de micropigmentar y que sea un acierto, es preguntarle a la clienta, sobre todo si las cejas las lleva teñidas, porque últimamente viene mucha gente con las cejas teñidas. Si nos dice que no, hay que fijarse en el color natural de sus cejas y si nos dice que sí, pues aproximarnos más o menos a verle la base. ¿De acuerdo? Porque basándonos en esto ya tenemos gran parte del tratamiento con un acierto total a la hora de elegir el color. Cosa que si nos fijamos en el color del cabello, como me dicen algunas, no es que mi clienta es rubia, yo siempre pregunto, ¿pero la ceja de qué color? No, es que no tiene cejita, no hay ningún problema, pero si tiene ceja hay que tenerlo en cuenta. Tonos recomendados en cejas. Tenemos en primer lugar el Dark Choco, el Matte Pie, Milk Choco, el Coffee, Brunette, Medium Ash, Olive, Mushroom, Tea Leaf y por último el Yellow. Y ahora voy a hablaros de ellos detenidamente. Vamos a hablar de los pigmentos en sí. Tenemos el Dark Choco, marrón medio muy oscuro, matiz ceniza. Se recomienda para cualquier base de piel de las clientas. Pero hay que tener en cuenta que el cabello de la clienta sea muy oscuro, ya que es un pigmento con una intensidad muy alta y en su composición contiene azul. ¿Por qué digo esto? Cuidado a la hora de utilizarlo puro. ¿Se puede utilizar? Sí. Lo que pasa que hay que tener en cuenta el viraje de él. Para evitar ese subtono frío o azulado, hablaremos después de los matizadores, pero nos quedamos ahí. Cuidado a la hora de ponerlo puro. Es un color muy intenso porque es prácticamente un negro. El Matte Pie.
Es un marrón ceniza medio, te aporta un matiz cálido. Se recomienda para cejas con cabello oscuro. Su matiz con el mushroom quita dureza, siendo muy recomendado para pelo canoso. Queda ideal. Y cuando digo ideal, es ideal. Y podéis decir, ay Elia, ¿y si llega el momento que tengo el mushroom pero no tengo el matte pie, puedo utilizar el dark choco sin ningún problema? Sin ningún problema, teniendo en cuenta que la intensidad del color en sí es más alta, por lo tanto necesitaré menos gotas, sin ningún problema. Y después su empleo del matte pie puro también lo podéis utilizar sin ningún problema. Así como el dark choco, os digo, cuidado con él, que nos puede dar unos sustos y grandes, el matte pie sin problema. El milk choco. El milk choco es un marrón medio, un matiz rojizo. Se recomienda en tratamiento de cejas con cabellos castaños rojizos, caobas o cobrizos. Hay que matizar siempre con el olive. ¿Por qué? Porque es un pigmento que contiene mucha base de color rojo. Por lo tanto, no se debe emplear nunca puro. Siempre es como un matizador, ¿de acuerdo? Podemos utilizar, imaginaros, tenemos el dark choco y nos viene una clienta y no queremos que nos vire azul, como he comentado antes. Sí, tenemos el milk choco, podemos añadirle unas gotitas de él. Caldeará la mezcla y nos evitará esos virajes fríos o indeseados o azulados. Después tenemos el coffee, que es un marrón medio claro, que tiene un matiz dorado. Recomendado también para personas castañas con mechas o que lleven reflejos en piel clara y media. Y personas jóvenes que quieren un subtono o un tono, mejor dicho, muy natural. Hay que neutralizar también con verde. ¿Por qué? Porque si no nos viraría a rojo, con una intensidad inferior al milk choco, pero no dejaría de hacer o de dejar el residuo de base roja. Después tenemos el brunet. Aquí ya viene uno de los estrellas de la línea. ¿Por qué digo estrella? Porque para mí es un base. Este no tiene que faltar nunca. ¿Por qué digo que nunca? Porque para mí es un acierto total el tener tanto el brunet como el medio mage. Y os digo el por qué. Vamos a hablar en primer lugar del brunet. El brunet es un marrón medio con un matiz ceniza, recomendado para castañas con mechas, reflejos en el cabello, piel clara y media. Se puede utilizar perfectamente solo. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que es un base? Mirad, yo tengo este pigmento y me viene una clienta con el cabello castaño oscuro y tengo dos opciones. Puedo emplear el matte pie para no arriesgar tanto o oscurecer con el dark choco. Los dos estarían perfectamente a la hora de utilizarlos en la mezcla. Dependiendo ya la intensidad de color que queramos, oscurecemos con uno o con otro, pero el base, el brunet, sobre todo cuando nos viene una castaña media alta. Después tenemos el corrector, el olive. Es un marrón medio verdoso. Previene virajes a rojos. Yo la verdad es que no lo utilizo nunca puro. ¿Por qué? Porque el color que deja después no es un color bonito, es un color muy aceituna. Por lo tanto, si tenemos el brunet y tú me dices, a ver, Elia, si yo tengo el milk choco y tengo el coffee y no tengo el olive, ¿puedo neutralizarlo con el brunet? Perfectamente. ¿Por qué? Porque es una base ceniza. ¿De acuerdo? Es decir, yo el olive lo tengo más como un corrector, más que como un pigmento base de la gama de colores de cejas. Y después tenemos otro estrella, que acabamos, este es muy reciente, este aún lo tenemos calentito, es el medio más, es un marrón medio, un marrón ceniza crema. Se puede emplear perfectamente puro en clientas con los cabellos castaños y rubios oscuros. Os preguntaréis también, ¿lo puedo utilizar como base? Sí, sin ningún problema. Lo que pasa es que este base yo lo utilizo más como base para castañas claras, medias claras, pero para bajar intensidad. Yo, para subir intensidad, voy con el brunet de base y añado ya el matte pie o el dark choco. Y si utilizo el medium ash de base,
voy a rebajar para clientas más claras con los siguientes pigmentos que os voy a nombrar. Tenemos el Mushroom, como hemos hablado antes, que es un tono, un ceniza claro, es un matiz frío. Es ideal para clientas con el cabello canoso. Sabéis que hoy en día están muy de moda. A la hora de hacer las cejas, sabéis que antes pues no teníamos este abanico de colores, pero hoy en día, utilizando el Mushroom de base y después ya clientas que quieren arriesgar, yo ya lo mezclo con el Dark Choco, las tonalidades son preciosas. Si la clienta es una clienta pues menos sofisticada, más natural, que le gusta pasar más desapercibida, le acentúo la tonalidad del Mushroom con el Mad Pie. No arriesgo tanto como arriesgaría con el Dark Choco. Pero así todo, para mí, el enmarcar unas cejas a una clienta con el cabello cano, me encanta. Pero claro, eso va para gustos colores, ¿eh? En siguiente punto, tenemos el yellow. Mirad, hay gente que me dice, ay, Elia, el yellow, ¿para qué lo quiero? ¿Un amarillo? A mí me encanta. Sí o sí lo tenemos que tener. ¿Por qué? Porque yo hago una mezcla y observo que esa mezcla me está quedando muy fría, muy apagada, automáticamente con unas gotitas del yellow la caldeo. Y no hay otro color que nos pueda aportar ese toque de luz. Por lo tanto, hay que tenerlo sí o sí. Se recomienda como matizador para aclarar tonos sin perder brillo y también es muy útil para mezclar y aportar luz, que es lo que he dicho antes, y utilizando de base el Medium Ash. Al final os haré un resumen, porque sé que las cejas hay veces que marea un poquito con tanto color. Y por último voy a hablar del Tea Leaf. También este es nuevo. Es un marrón claro, matiz amarillo oliva. Es un color muy sutil, natural, se puede emplear puro para cabellos castaños claros y rubios. Tiene una intensidad media-baja. Ya os digo, en clientas que quieran pasar muy desapercibidas se puede emplear perfectamente puro y en clientas que sean más rubias, más doradas, añadimos unas gotitas de yellow y la mezcla queda muy natural. Y después, mirar, os voy a dar un consejo. El yellow no lo apliquéis puro. ¿Por qué? Porque hacer unas cejas que prácticamente pasen desapercibidas no os lo aconsejo. Aunque sea ponerle unas gotitas del Tea Leaf. Para empezar, un porcentaje, un 70% si queréis, o 60% de yellow y un 30% del Tea Leaf. Ya que os quiero hacer una recomendación. A la hora de trabajar con los pigmentos, yo prefiero que me sobre a quedarme corta. ¿Por qué? Os digo una cosa. Y os lo digo ya al final, cuando hemos hablado ya de todos los colores en sí. Mirad, hay veces que me llaman las clientas y me dicen, Elia, es que no me fijan los pigmentos. Muchas veces es porque no los agitamos bien y otra es porque escaseamos a la hora de utilizar el pigmento. Error. Error, porque yo siempre digo que hay que utilizar 10 gotas y me diréis, qué barbaridad, 10 gotas. Barbaridad ninguna. ¿Por qué? A la hora de hacer un tratamiento, sabéis que hay pieles que absorben más que otras. ¿Y qué pasa cuando llega mitad del tratamiento y vemos que queda poco y con el palillo o con un batidor intentamos que el pigmento como que se alargue la cosa y no se alarga? Tenemos que añadir más mezcla, que hay veces que no es la misma, aun poniendo las mismas gotas. Y una cosa que quiero hacer hincapié, cuando queda poco pigmento, ¿sabéis qué os puede pasar? Y sobre todo con las agujas que tenemos hoy en día, tan finas, que se despunten. ¿Sabéis cuántas alumnas muchas veces están haciendo prácticas o clientas y me llaman y me dicen, Eli, a mitad de tratamiento ya no me saturaba el color? ¿Sabéis por qué era? Porque la aguja estaba despuntada. Y muchas veces, ¿por qué es? Porque escatimamos en el pigmento. Entonces, rascamos sin querer. ¿Y qué pasa? Despuntamos la aguja. Igualmente como a la hora de limpiar la aguja sobre el contenedor. Eso es un error. Yo lo digo siempre a las alumnas. No se puede limpiar el módulo de la aguja con el contenedor. Se para la máquina y con un Kleenex se limpia y punto, y se desecha. Pero ojo con esto.
Vamos a hablar ahora del tono de cejas dentro del círculo cromático. Podemos observar cada pigmento donde se aproxima más a la base del en sí. Vamos a hablar en primer lugar del dark choco. Fijaros, el dark choco que hemos dicho antes. El subtono del dark choco es azul. Después tenemos el matte pie, que es también un subtono alto, pero ya nos vamos más hacia los cálidos, hacia el rojizo, pero no deja de ser un subtono medio, ¿vale? Medio intenso. Después tenemos el milk choco, que es un marrón rojizo, pero intenso, más fuerte. Observar, tenemos dentro de la gama de los rojos. Seguidamente tenemos el coffee, que está entre el rojo y el naranja. Vamos a hablar ahora, esto ya hemos tocado los dos cálidos, acordaros siempre, milk choco y coffee. Milk choco más intenso, el coffee más claro. El dark choco es dentro de los oscuros, dark choco es más azulado, el matte pie dentro de los ceniza, pero más claro. Los bases que he dicho antes que no nos tiene que faltar. Tenemos el brunet, observarlos aquí dentro del círculo cromático. ¿Entendéis ahora por qué os he dicho que es el base de los tonos ceniza? Fijaros dónde lo tenemos, localizado en subtonos fríos. Brunet es ceniza, frío. Oscurezco con el matte pie o con el dark choco, que es el que más intensidad nos aporta. Y por otro lado tenemos el color base, que es el medium ash, que también es un subtono ceniza, pero más cálido. Lo utilizo de base para mezclarlo con pigmentos como el tea leaf, que es un ceniza clarito, o el yellow, que es prácticamente un amarillo. Y el corrector en sí lo tenemos el olive dentro del círculo verde. ¿Por qué? Porque en realidad es que es verde, verde puro. Y por último, y no dejarlo aparte, que ya os he dicho que yo soy muy fan de él, el mushroom. ¿Para qué lo utilizo? Acordaros, para clientas con el cabello canoso. Lo oscurezco con el dark choco para aportarle más intensidad y si no quiero arriesgar tanto, con el matte pie. Perdonad que me repita mucho, pero es que así es como mejor se captan las cosas. Vamos a hacer un resumen. En los tonos recomendados para ojos tenemos el jet black, es un pigmento negro, intenso, brillante, ¿de acuerdo? Este hay que tenerlo sí o sí a la hora de hacer un tratamiento para ojos porque es el que máximo poder de fijación tiene. Y por otra parte tenemos el pure black, que es un negro intenso, pero más mate, es un color antracita oscuro. Para utilizarlo, ya os digo, sobre todo gente que quiere un negro más natural. Y por último, los colores fantasía, el azul y el green, se pueden utilizar puros o mezclarlos con el negro sin ningún problema, tanto con el jet como con el pure, sin ningún problema. Entre sí se pueden mezclar. Vamos a hacer ahora el resumen de los tonos recomendados para labios. Rebobinamos. Pigmentos bases para labios. Tenemos por una parte el Rose Red, que es un pigmento base con un subtono más frío, y el Pink Brick, pigmento base con un subtono más anaranjado. ¿Para qué utilizo cada uno? El Rose Red me sirve como pigmento base de cualquier tonalidad, ¿vale? No habría ningún problema, lo único que sí que es verdad que no arriesgaríamos tanto a la hora de utilizar pigmentos como el cherry o el rosewood. Yo para ello, si tengo que utilizar estos dos últimos, el cherry o el rosewood, pigmento base, el pink brick. Sí o sí. Para los demás, tanto el flamingo, el rose pink como el Chicago red, el rose red va de categoría. Y a la hora de utilizar los pigmentos de labios es que se pueden mezclar sin ningún problema todos con todos. Sí que es verdad que hay armonías de colores mucho más bonitas que otras, pero que a la hora de utilizarlos todos con todos. Y especial precaución con el rosewood, eso sí que quiero hacer mucho hincapié, en mucosas frías. Si queréis utilizar el marrón pero que el tono os quede bonito, lo que os he dicho antes, el flamingo, ¿de acuerdo? El flamingo aporta un toque de luz que favorece muchísimo a cualquier tipo de mucosa,
siempre y cuando utilicemos el Rosewood. Y después, por supuesto, utilizarlo puro. El flamingo se puede utilizar, tanto el flamingo, el rose pink, el Chicago red. Yo no lo suelo utilizar tanto puro, pero sí que es verdad que alumnas, clientas lo utilizan puro. Yo un rojo puro no arriesgo tanto, la verdad. Me gusta más en los labios más naturales, pero que bueno, si me lo piden las clientas. Ahora vamos a pasar ya al resumen de cejas. Por último punto, vamos a hacer el resumen de cejas. Mirar, vuelvo a hacer hincapié. Pigmentos bases. Tenemos, sí o sí, debemos de tener siempre en nuestro armarito de los pigmentos o en nuestro neceser, donde los tengamos en nuestra cajita, sí o sí tenemos que tener el brunet y el medium age. Estos son los base. A partir de ahí, el brunet oscurezco con las tonalidades más intenso con el dark choco y menos intenso con el matte pie. Y después el otro base es el medium age, que aclararía con el tea leaf o con el yellow. Después tenemos también un color que aporta calidez a los tonos bases como el brunet o el medium age. Podemos utilizar el milk choco, es un rojo más intenso, o una tonalidad rojiza pero más suave, el coffee. Porque hay gente que a la hora, de, por ejemplo, de utilizar el brunet me dice, es que Elia, si el subtono es muy frío, no hay ningún problema. Se caldea o con el milk choco o con el coffee. Ya cada uno toma la opción que quiera. Y por último, de colores en sí, voy a hablar del mushroom, ya que como os he dicho antes, el olive yo lo utilizo más como corrector que como pigmento en sí, como pigmento base. El mushroom lo utilizo siempre para cabellos canos y lo tengo sí o sí. Hay gente que me dice, ay, Elia, es que comprar el mushroom para una o dos canosas que me vienen. A ver, ¿qué queréis que os diga? Es muy importante el que la clienta quede contenta, el acertar el color, porque un diseño precioso, pero con un color no muy adecuado, la verdad es que nos resta puntos, a la micro. Así que nada, yo os digo siempre, a la hora de micropigmentar no hay que escatimar. ¿Por qué? Porque es algo que las clientas, la mejor publicidad la llevan ellas. ¿Y dónde? Donde más se ve, chicas y chicos, en la cara. Así que nada,